Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a la plataforma Alma con Alma, ese espacio de libertad y de expansión en el campo amplio de la humanidad para su crecimiento en todos los aspectos de la vida. Hoy tenemos a una persona que tiene una experiencia vital importantísima y muy necesaria para que se conozca. Él es Jesús Jofre Milá. Y bueno, nació en el 1949 y nueve y es un buscador empedernido del origen y el destino del ser humano. Hoy nos va a contar varias cosas porque tiene una experiencia ovni y esto fue aproximadamente en el 1970. Él nos va a detallar todo lo que pueda, así un poco resumidamente, porque lo que nos interesa verdaderamente es que este hombre nos cuente su experiencia de vida y todo lo que le aportó a partir de esa experiencia. Quiero decir también que él ha hecho cursos como maestro de Reiki, situaciones energéticas planetarias, etcétera. Bueno, pues vamos con él, sin más preámbulo, queridos amigos, ya lo tenéis en pantalla y agradeceros, como siempre, la confianza, la fidelidad a la plataforma, a mi persona, y espero que disfrutéis un montón hoy día con esta entrevista. Jesús, bienvenido a Alma con Alma, muy agradecido de tenerle aquí, querido amigo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que encantado de tenerle en la plataforma y expectante de todo lo que usted nos tiene que contar. Pues sin más preámbulos, Jesús, el espacio es suyo cuando usted quiera. Puede comenzar con todo ese relato de experiencia. Gracias. Bueno, yo tengo la eh, reiteración en cada ocasión de explicar un poco lo que se conoce como el caso de Rosas, que es cuando haciendo el servicio militar, yo y bueno, nosotros con los compañeros, en el año 1970 tuvimos un encuentro no solamente ovni, sino un encuentro con un ser que bajó, al que nosotros vimos, atendimos el hecho de que llegaba y como no respondió a nuestros requerimientos de alto, pues acabamos disparándole. O sea que imagínate que mi primer contacto con estos seres cósmicos que de alguna forma u otra venían a verme y que jamás tuvieron una actitud que yo pudiese percibir como contraria, perjudicial o peligrosa, nosotros lo que hicimos un poco por nuestro propio desconocimiento, nuestro propio miedo, también decimos siempre que era nuestra obligación, pero de hecho el hecho de disparar fue quizá más por el propio miedo que toda la situación nos provocó que por otra cosa, ¿no? Entonces, si te parece, yo voy a hacer un pequeño resumen de esta experiencia, de esta situación que vivimos allí, porque es harto conocida y porque la gente la puede encontrar en 100 vídeos en Internet, en YouTube, etcétera, etcétera. Hay muchísimos especialistas que me han hecho entrevistas y a los que he explicado una y otra vez toda esta experiencia. Como dices, a mí me interesa tanto o más que esta experiencia de principio, explicar un poco cuál ha sido todo lo que yo digo que es todo un proceso de vida que viene un poco a raíz de todas las preguntas que me tengo que plantear después de una experiencia como esa, ¿no? Y eso me parece que es tan o más importante que la propia experiencia en sí, esa primera experiencia. Pero situémonos y situemos al lector. Es el 25 de marzo del año 71, ¿vale? Es una noche un tanto oscura en la que la base radar está pues en plena actividad, en su actitud clarísima de lo que es una base de radar que no deja de ser un acuartelamiento del ejército del aire
que tiene la condición de secreto, porque lo que hace es que con el radar cubre un poco toda la protección aérea de lo que pueda llegar desde la zona de Europa, de donde sea, porque los radars teóricamente pues están para esto, ¿no? Nosotros somos un grupo de soldados, estamos en lo que es la parte de radar, que está arriba de toda la montaña, en situación de guardia, ¿no? De control, de perímetro, de vigilancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, las noches son apacibles, a esa hora en la base ya solo quedan las personas que están fijas en el radar y estas no salen nunca para nada. Y al final nosotros a esa hora nos recogíamos y íbamos a ver la televisión, ¿no? Pero esta noche ocurre algo especial, porque los perros están aullando y ladrando, perros pastores alemanes. Y fíjate que he dicho aullando, lo que no es muy propio de un perro. Sí lo es de un husky o de un lobo, pero no de un perro, ¿no? Intentamos calmarlos, pero los perros están como muy alborotados. Y aún a pesar de esto, como tampoco vemos ninguna situación complicada, pues dejando a uno de los compañeros en lo que era la caseta de guardia del acceso a la parte esta alta del radar, lo que era el final de la carretera que venía de la base, y nos vamos a ver la tele, ¿no? Y estamos viendo la tele, un programa que seguíamos de un investigador privado, que me acordaréis toda la vida, que era Mannix, que ya supongo que es para la gente de mi edad, pero a mí me quedó incluso la serie que hacíamos por todas las circunstancias que se dieron. Durante toda la serie los perros estuvieron aullando, estuvieron alborotando, y eso nos llevó a que antes de que acabase la película, nosotros saliésemos porque nos dimos cuenta de que algo extraño pasaba. De hecho, los perros están para advertir y vigilar cuando pasa algo especial, ¿no? Y justo al salir, nuestro compañero en la caseta de guardia nos indica: mirar allí sobre las antenas de microondas lo que hay. Y mi compañero vio que era el perrero. Miramos hacia allí y quedamos anonadados cuando vimos lo que era un ovni realmente clásico, porque era un ovni en forma de lenteja, por decirlo de alguna manera, y que estaba relativamente cerca, en la vertical de las antenas de microondas, muy bajo. A nuestra vista tenía un tamaño a lo mejor de 20 y pico de centímetros, o quizá 30. Y desprendía una luz propia que no deslumbraba, con lo cual se podía ver todo su contorno, se podía ver incluso como una ristra de ventanillas más iluminadas en el centro, o a lo mejor eran solo focos, no sé, esto no lo llegamos a distinguir, y nos quedamos pues anonadados, como te decía, viendo esta imagen, ¿no? No sé el tiempo que eso duró, pero al cabo de poco tiempo, el ovni empezó un movimiento hacia su derecha y luego hizo un demarraje brutal de velocidad hacia el cielo y desapareció. Con todo, nosotros vimos que los perros estaban muy alterados, vimos en la vertical de la antena de microondas, que son unas casetas que albergan todo lo que serían las comunicaciones, las antenas, etcétera. Detrás de esta caseta se veía como un resplandor de un color verde que no tenía que estar allí, porque después de esas casetas ya venían las vallas y era el final de la base. Entonces yo hice sacar a nuestro perro líder, que era un perrazo negro pastor alemán que se llamaba Fiero.
le pusimos el correaje de obediencia. Nosotros también cogimos nuestros correajes y nuestras armas reglamentarias y con el perro de la correa fuimos hacia la caseta de microondas. El perro iba tirando, con lo cual estaba indicando que íbamos hacia una zona donde podía haber un conflicto. Y efectivamente, 4 metros o así de la caseta, el perro paró, marcó en la posición que estaba enseñado, se le erizaron todos los pelos de la nuca y se puso en la actitud de vigilancia, de gruñendo, etcétera, etcétera. Y nosotros escuchamos pasos como muy potentes que venían hacia nosotros desde detrás de la caseta. Efectivamente, a pocos momentos apareció una figura humanoide, una gran figura, que de un ser muy alto, muy delgado, muy enjuto, que lo poco que pudimos ver, porque como te digo, allí ya no hay luces y en la noche era muy oscura, venía hacia nosotros muy precipitadamente. Después, cuando reflexionamos, nos dimos cuenta que un tipo de 2,20 metros o así, o 2,15, las zancadas y los pasos que hace tienen que ser bastante más rápidos que los de una persona de 1,80 m. Y a lo mejor pues no es que viniese muy precipitadamente, sino que venía con sus pasos que eran más largos, ¿no? Bueno, inmediatamente cuando lo vimos, yo grité al alto ¿quién va? Una vez, la figura no se detuvo, una segunda vez grité al alto ¿quién va? Y antes de que llegase a la tercera, mi compañero, que llevaba un CEDME, descargó todo el cargador del CEDME, que eran 14 o 16 balas, creo recordar, sobre esa figura. Y yo, un tanto contagiado, disparé también 3 tiros de mi pistola, esta 9 milímetros, que era la reglamentaria del cabo, porque yo no era cabo, pero estaba habilitado como cabo en esos momentos del grupo que estábamos ahí. La figura de este ser se paró, se detuvo, y el perro durmiendo, y pasó unos momentos como si el tiempo se detuviese. Teníamos una sensación de un guirigay de voces en mi cabeza, tenía yo, pero que no entendía porque era como amontonadas, y el individuo estaba parado, ya te digo, a esos 4 o 5 metros como mucho. No sé el tiempo que pasó, porque ya te digo que el tiempo quedó como un poco suspendido, por decirlo de alguna manera. Pero al cabo, la figura del ser este, que habíamos visto sobre todo a la luz de los disparos, habíamos visto un rostro largo, un cabello largo, habíamos visto un vestido muy ajustado y habíamos visto sobre todo un cinturón con una hebilla en la que había un emblema especial. Esto aparece en el libro que yo escribí después, porque el cinturón ha sido dibujado y eso es una de las cosas que vimos. El ser, como te digo, llegado ese momento, dio la vuelta sobre sí mismo y se volvió por el mismo lugar que había venido. Desapareció detrás de las casetas y cuando, al cabo de pocos segundos, oímos un golpeteo contra la valla. La valla, había unas vallas de más de 2 metros de altas, de estas de tela metálica cuadrada, que enseguida que las tocabas hacían un brandaje y un movimiento y un ruido, ¿no? Oímos ese golpeteo contra la valla y después silencio. Con todo, yo cogí y nos adelantamos con el perro, fuimos hasta la valla, el perro empezó a seguir la valla hacia la izquierda de donde llegamos y llegamos a un sitio en el que la valla había desaparecido. La valla no estaba.
Entonces, claro, no vimos si la valla estaba por el suelo o qué había pasado, porque era todo, ya te digo, muy oscuro. No vimos que hubiese ninguna valla por ahí. El perro sacó la cabeza por ese espacio que había quedado en la valla y al cabo de pocos segundos se relajó, paró de gruñir y empezó a decirnos de alguna forma que si había habido algo allí, aquello se había acabado. ¿Eh? Trajimos linternas y entonces pudimos observar que a la valla faltaba un espacio entre 40 y 50 centímetros. Los bordes de la valla estaban como quemados, como chamuscados, y la valla había desaparecido. No encontramos ningún pedazo de valla por la zona. Y al día siguiente, cuando fuimos a ver la valla, pues efectivamente tuvimos que coger alambre y atarla porque había quedado un agujero de 45 centímetros, una cosa así. El episodio se acabó aquí, aunque hubo una situación curiosa, que el compañero que estaba en la caseta de guardia había accedido a lo que es el acantilado, porque estamos hablando de Rosas, en Gerona, y este cuartelamiento está en una zona más alta, que es como un morro de roca, y ya cae vertical hacia la bahía de Rosas. Y el compañero que estaba en la caseta vio bajar en forma de luz esa nave a una gran velocidad y desde el borde, viendo el borde, desde el borde, viendo el mar, vio como esa nave chocaba o se estrellaba en el agua con un gran flash de luz y desaparecía dentro del agua. Y eso fue realmente algo que vino a corroborar lo que siempre se había dicho de que había unas bases de ovnis que los pescadores frecuentemente reportaban que habían visto salir luces y naves y cosas raras en la zona de Rosas. Entonces, eso es lo que pasó. Bueno, hubo un jaleo muy grande, de la base habían oído los disparos, nos avisaron de que subiría el capitán de guardia y el sargento, que nos iban a meter un puro porque ¿qué habíamos hecho? Que si estábamos borrachos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y subieron para ver qué había pasado. Yo envié a un compañero a radar y le hice preguntar al capitán de radar de ese momento si habían visto en pantallas algún objeto especial, algo especial. Ellos nos dijeron que no habían visto nada, aunque nos quedaron las dudas razonables si nos dirían realmente algo así si lo hubiesen visto, ¿no? Cuando subieron nuestros superiores, al encontrarnos a nosotros con la alteración, preguntándonos y dándose cuenta de que estábamos explicando lo mismo, acercándose a la valla y viendo que había desaparecido, pues empezaron a ver de que algo había pasado allí y nos remitieron, activamos un servicio especial de guardia y nos remitieron a una entrevista al día siguiente. Entonces, ya después de esto, teóricamente nos fuimos a dormir poco, pero fue en esa noche, durante el sueño, en el que yo tuve la experiencia de verme proyectado de alguna forma a la situación de la escena que vivimos, como el que la ve un poco desde fuera, desde alto, y fui viendo todos los pasos de lo que ocurrió con nosotros hasta llegar al momento en el que ese ser envía a mi cabeza un montón de información, de palabras, de ruidos que yo pues
en vivo y en directo no había entendido, pero en el sueño se me hacen claras las cosas que estaba registrando que se me estaban diciendo. Después os explicaré, y eso es una novedad porque no lo he explicado nunca, ni por escrito, ni en ningún vídeo, realmente qué era lo que yo sentí, qué era lo que me dijo a mí ese ser con el que nos encontramos. Jesús, Bueno, Jesús, hay una pregunta de una seguidora del programa que es muy repetida la pregunta. Es ante el hecho de que ustedes entablan una confrontación con este ser, ¿este ser responde a ese fuego? ¿Y por qué no le dan las balas o no acaban con él? ¿Cuál es su apreciación al respecto, Jesús? sí, es una pregunta reiterativa. Efectivamente, nosotros parecía imposible que a la distancia que estábamos no le hubiésemos acertado y además ampliamente. Sobre todo porque además ten en cuenta que tanto mi compañero el perrero, Anselmo, como yo, éramos de los buenos tiradores de la base. No te digo que éramos los mejores, pero teníamos buenas puntuaciones. Alguien quemar mucha munición porque llegaba munición cada mes y se tenía que usar y entonces se hacían pruebas y pasábamos todos los soldados de la policía, de policías, y hacíamos puntería y por lo tanto es muy extraño qué pasó con esas ráfagas de disparos. Había algo en este ser que fundió las balas cuando llegaban a él, tenía un entorno protector que le salvaba de todo esto. No lo sé, es algo que nosotros no podemos saber. En ese momento simplemente nosotros disparamos. Después solo encontramos los casquillos. No encontramos restos de sangre, ni fluidos, ni sangre blanca, ni verde, ni gris. Y realmente pareció que no le hubiésemos acertado, ¿no? Que podía ser que debido a la situación nuestra puntería no fuese tan clara y que justamente cuando tienes a alguien muy cerca es muy fácil que tú te vayas a la derecha y por lo tanto no le dé ninguna bala a la persona, ¿no? Pero esto desde luego nos parece una cuestión extraña. Por su parte, él no respondió de ninguna manera ni se comportó con ninguna agresividad hacia nosotros que nos indicase que teníamos un peligro con él, porque al cabo del tiempo lo que hizo fue coger y marcharse, tal como había venido. Y después sentimos el ruido en la valla y nada más, ¿no? Por lo tanto, agresividad por parte de este ser no existía. Lo que pasa es que lo vais a entender cuando os explique ahora en unos momentos lo que realmente yo sentí en mi cabeza, que desde luego era un mensaje que provenía de ese ser. Porque si no, pues tampoco se entiende por qué vinieron, qué querían, qué pretendían. De hecho, los militares dijeron que venían porque les interesaban las microondas, que eran las comunicaciones de la base. La verdad es que los militares se les puso en un brete porque no deja de ser que una nave extraña desconocida y además un individuo llegan a una base de radar que al final es un lugar secreto, un lugar que tiene que estar absolutamente controlado y protegido. Y allí hay un descontrol total. Y tal es así que fíjate que se ha desclasificado un montón de casos en España y este continúa sin desclasificarse.
Y alguien como Miguel Pedrero, que es uno de los investigadores que más ha estudiado este caso, pudo ver en el Ministerio del Aire en Madrid el expediente y según él me dijo, el expediente pues tenía como 10-15 centímetros de grueso de la cantidad de información que existía alrededor de todo esto. Claro, un poco ¿por qué? Porque pasaba esto. Había habido una nave extraña que había transgredido lo que sería la seguridad en una base de radar, ¿no? Y por lo tanto no estaban muy dispuestos a explicarlo ni que la gente especulase respecto a todo esto. También quizá porque después vinieron unos americanos a investigar, ¿no? Y eran militares americanos. Quizá también esa parte hizo que después no se haya desclasificado. ¿Por qué? Porque explicar que vinieron americanos y que nos interrogaron y que no sé qué, pues quizá tampoco sea una cosa que les haya apetecido mucho de hacerlo, ¿no? El caso es que pasaron 2 días y la nave se volvió a ver. Se volvió a ver en esta ocasión mucho más alta, a la vista ya de 150 personas en toda la base, que pudieron ver la nave que se detenía y que al cabo de un rato pues salía disparada de Marraba, ¿no? Y eso pues claro nos dio a nosotros un poco de verosimilitud en lo que estábamos explicando, porque imagínate el cachondeo que se armó allí con nosotros. Uy, estos estaban ahí con una juerga, medio borrachos, y se han inventado todo esto, para que la tropa y la gente, pues eso era lo que decía, ¿no? Sin embargo, el comandante de la base, no el capitán general de la base, era alcalde en ese momento, era un militar, alcalde de Rosas. Y ese nos explicó todo lo que te decía de los pescadores de la bahía de Rosas y que por tanto él avalaba que algo podía haber pasado perfectamente y que no la gente no empezase a especular que si estábamos mintiendo o no estábamos mintiendo, ¿no? No sé si en este punto tú quieres preguntar algo más. Pues no, hay varias preguntas, pero todas las ha contestado Jesús con todo lujo de detalle, porque otra de las preguntas era si había vuelto a aparecer la nave, si habían venido personajes de otros países como americanos a tal, o sea, lo ha contestado usted también, si habían aparecido las balas, no los casquillos, si habían encontrado lo que... yo he tenido la oportunidad de hacer el servicio militar y de ser militar con un CESME y la verdad es que eran muy antiguos, pero los pepinazos que pegaban, Jesús, si le tocan a Una un ser... arma extraordinaria de gran precisión que las balas a más de 900 metros, o sea que tenían un largo recorrido y por tanto, claro, las balas no las hubiésemos encontrado nunca, porque, claro, van a parar muy lejos, incluso probablemente operaron el morro de la base y fueron a parar al agua, vete a saber, ¿no? La verdad es que eso es normal, Sí, que no se encontrasen. probablemente, y también se especula pues la posibilidad de que se desintegren, que no lleguen, la protección de estos seres y demás. Por tanto, no, las preguntas que iba a hacerle las ha contestado usted ya en su exposición y puede continuar. Nos interesa mucho cuál fue esa transmisión o qué sintió usted al respecto, para qué venían y qué querían esos Sí, seres y demás. mira, la cuestión es muy curiosa porque yo me quedé con esa cuestión como algo muy claro porque en mi mente hervía eso, ¿no? Y entonces no fue hasta la tercera noche en la que pude dormir y en la que volví en sueños a esa situación, en la que realmente pude escuchar en mi mente todo el mensaje que este ser que había venido me daba. Fue muy curioso porque yo me desperté en la noche y me desperté diciéndome a mí mismo, hombre, menos mal que ya sé de qué iba todo esto.
Pero fíjate bien que es curioso. Inmediatamente me tumbé en la cama y me quedé tieso. Y al día siguiente yo sabía que había accedido a toda esa explicación, pero no la recordaba. ¿Eh? Por eso, durante muchos años, yo estuve con esa información un tanto en blanco, ¿no? Pero siguiendo toda la historia de lo que ha sido mi proceso de vida, que al final en el año 89 culminó con un encuentro directo con este ser que vino al servicio militar y pude tener una conversación de tú a tú con él en el porche de mi casa, personal. Yo no sé si eso es tercera fase, quinta fase, no sé exactamente, pero yo te diré que es una entrevista en vivo, en directo y personal. Yo entonces se me abrieron una especie de archivos que me había quedado en mi mente esta situación, y en esta situación el ser me dijo que se llamaba Arimo y que había venido a esta visita en la que lo habíamos recibido de esta manera, lo cual era algo que ellos ya pensaban que podía suceder o que ya sabían que podía suceder, para provocar en mí un fuerte impacto, para que eso me ayudase a mí a empezar a activar mi propia búsqueda interna y mi propio camino de evolución y mi camino de regreso a casa. Que solamente con un fuerte impacto los seres humanos salimos de nuestros modismos establecidos o preestablecidos en los que estamos cómodamente metidos y que no salimos de ellos, ¿no? Claro, ante esta situación, lo primero que a mí me vino a la cabeza fue hacerme un montón de preguntas. Bueno, ¿estos quién son? ¿De dónde han venido? ¿Qué querían? ¿Por qué han venido aquí? ¿Qué querían si es que era de mí o de los que estábamos allí? Y también como consecuencia de estas preguntas venían las que después se referían a ti mismo, porque tú te veías abocado a preguntarte, bueno, si estos vienen de otro sitio, existe vida en otro sitio, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿Y hacia dónde voy yo? ¿No? Claro, todo eso es una etapa de preguntas que te hace cuestionar muchas cosas en tu vida, ¿no? Las preguntas lo que tienen es que si tú sigues el tiempo necesario, la investigación de tus preguntas, es posible que llegues a encontrar respuestas. La única cuestión que ocurre es que después de cada respuesta encontrada, aparece una nueva pregunta. Y es un proceso que se empieza y que no se termina. Y es un proceso que te compromete muchísimo, porque o te comprometes contigo mismo o abandonas. De hecho, en algunos casos que yo conozco, empiezan la etapa de preguntas, pero rápidamente se aburren porque son demasiado comprometidas y prefieren volver al cine, al fútbol, a lo que sea, que no comprometerse tanto en el fondo consigo mismos, ¿no? Bueno, pues en este caso, el ser que me visita, que me dice que se llama Arimo, me explica que han venido a impactarme porque en esta vida, yo estoy un tanto retrasado en el hecho de esta propia búsqueda personal. Y ellos tienen un especial interés en mí porque me califican como un hermano cósmico suyo. ¿Vale? Entonces,
por eso es por lo que de alguna forma vienen y hacen este impacto. Y efectivamente... Jesús, mire, yo tengo en una plataforma que se llama Radio Alma con Alma y tengo una serie de invitados habitualmente a las conferencias muy específicos, de mucha confianza mía, y están en directo, le están escuchando. Son 14 personas, 14 amigos que colaboran conmigo. Pues hay uno que me pregunta en este momento, y permítame por favor, porque es importante, a través de lo que Jesús está diciendo, me tiene impresionado y me parece de una calidad y de una verosimilidad alucinante. Pregúntale, por favor, me dice, si eso que está diciendo quiere decir que él es de otro planeta, que ya lo sabe, que ha sido revelada su identidad, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda decir eso vendrá bien para mucha gente. Gracias. Pues esa es la pregunta, Jesús. ¿Cómo se llama este señor? Este señor se llama Tomás. Tomás toca mucho, ¿eh? Toca mucho, tocó mucho más que el piano. Sí, Tomás es investigador, La investigador pregunta ufológico. es muy comprometida, porque, claro, explicar durante mucho tiempo, hay muchas cosas que no las he querido explicar porque estoy tanto dentro del mundo de lo que es fantástico que prácticamente resulta increíble, que me he preguntado muchas veces para qué me sirve o de qué me sirve a mí explicarlo, porque lo que me van a decir es que estoy más loco de lo que ya me están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hubo un momento en que yo ya superé esta situación y me dije a mí mismo, pues que la gente piense lo que quiera, yo simplemente explico esto como una experiencia vivida que sirve para mí y que toda la gente que lo escuche saque sus propias conclusiones, ¿eh? Y como no quiero dejar de afrontar las preguntas que me vienen, ya te dije que en este momento estoy en tu programa explicando muchas cosas que no he explicado en otros, voy a contestar a Tomás, ¿eh? Mira, la realidad es de que con el tiempo, no fue en ese momento inmediatamente, pero sí con el tiempo, he sabido cuál es mi procedencia, cuál es mi existencia cósmica y cuál es mi nombre cósmico, mi familia cósmica. Lo he tenido todo explicado con mucho detalle, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es de que estos seres con los que yo contacté, este Sharim, que finalmente se desvela como un ser de quinta dimensión y que el libro tiene como título Contacto con un Sharim, un ser de quinta dimensión, es el mismo Arimo que me viene militar. Si os fijáis, la palabra Arimo es parte de Sharim, ¿vale? Y allí se manifiesta no con todo su nombre, pero sí con una parte esencial del mismo. Entonces, estos seres son una raza cósmica llamada los Shauns o Trexis. Ese es el nombre por el que se les conoce, aunque son unas razas que siempre se han querido mantener en una actitud no intervencionista y no manifestándose públicamente, ¿no? Su existencia transcurre en una de las estrellas de Orión que se llama Bellatrix, en una de los planetas de la estrella Bellatrix, ¿eh? Aunque su procedencia, unos cuantos miles de años atrás, es de las Pléyades. Por lo tanto, ellos son pleiadianos emigrados de la zona de Maya y que han montado su existencia, la existencia de su raza y sus propios procesos evolutivos
en este planeta de la zona de Bellatrix, ¿vale? Ahora justamente, y esto es una novedad en este momento, previendo que el Sol de Bellatrix va a llegar a su fin, están preparando, prácticamente ya lo tienen hecho, su regreso a la zona de Maya en las Pléyades. Y allí pues tienen un planeta que lo están terraformando, por decirlo de alguna manera, y han creado los planetas más artificiales. Esto yo lo he podido visitar. A mí me han llevado a ver todo esto. Y te puedo decir de que es algo muy impresionante, pero que para mí requiere explicarlo con un poco de detalle para que la gente entienda más de lo que estamos hablando. Pero por poder decirte algo, sí que yo tengo una vinculación cósmica con Sharim y los hermanos cósmicos. De alguna forma tengo una procedencia de allí. Esta procedencia está en el libro explicada, porque en la historia de mi vida hay un viaje que se hace en barco que atraviesa todo el Pacífico y va a parar a Perú. Y en Perú nos encontramos con un grupo de seres ascendidos que están deambulando por el planeta Tierra haciendo un camino, un recorrido energético para llegar a un punto de trascendencia que es el mundo espiritual de Shambhala. Y allí encontramos una maestra que es la que me explica con detalle cómo es mi llegada a este planeta y mi encarnación es al mismo y por qué yo he estado aquí encarnando durante toda una serie de vidas, haciendo un proceso con mis hermanos humanos para volver hacia el camino de regreso a estas razas de las que a las que tengo que regresar. Y estoy en este momento, en este punto, al final de una etapa que, si Dios quiere, me va a hacer pasar por una transmutación que me permitirá regresar a este origen cósmico de los seres de Chauns, los Chauns o Drexis. Y no sé si con todo esto he dicho ya de, de lo que quería decir, pero bueno, creo que es información que Tomás puede procesar correctamente. Maravilloso y muy agradecido. Me indica que está con usted al 1000 y que le cree firmemente, por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Jesús, por contestar esa pregunta que sabemos que es muy comprometida. Bueno, pues continúe, por favor, continúe con la exposición de lo que estaba haciendo. Bueno, después del servicio militar, donde ocurre todo esto, claro, nosotros salimos del servicio con unas ganas tremendas de encontrar el contacto, de volver a esa situación de contacto, porque los 7 que estamos en la zona del radar y que somos policías aéreos, de alguna forma u otra en las vidas de todos ha habido un impacto muy fuerte y todo el mundo ha hecho sus búsquedas que están más en lo espiritual, a nivel personal, que en otros sitios. Pero de momento nosotros creamos con mi compañero el perrero y el amigo que estaba en la caseta de guardia, que éramos veteranos de la misma quinta, creamos lo que era un equipo de investigación en la que nos dotamos de un Land Rover, de fotografías por infrarrojos y tal. Tened en cuenta que estamos hablando del año 71, que no teníamos móviles, porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo no fotografiado todo? Coño, porque ahora la gente está muy acostumbrada a que lleva el móvil y crack, enseguida saca una foto. Entonces todavía íbamos con carretes de Fujifilm que se tenían que llevar a revelar.
Entonces yo tengo algunas fotografías justamente en blanco y negro de la base de radar, y el sitio, los perros, los compañeros, etcétera, ¿no? Pero claro, no era fácil. Nosotros tuvimos que agenciarnos de unos tipos de fotografía realmente de calidad y que permitían fotografiar con ultravioletas y con película térmica para ir a investigar a cualquier sitio en el que se nos llegaba la noticia de que había habido algún caso. Después de 2 años de estar investigando, yo enseguida me di cuenta de que tenía un montón de datos, pero nunca había pasado de esa parte muy superficial de estudio, de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si yo quería poder contactar con seres que tenían un nivel evolutivo más elevado que el mío, un nivel de vibración más alto, lo que tenía que hacer yo era trabajar, evolucionar y conseguir mejorar mi propio nivel de vibración para intentar que se produjese la situación un poco al revés, no esperando el contacto de arriba a abajo, que es lo que viene siendo habitual, sino provocando el contacto de abajo arriba, levantando la mano lo suficiente como para acercarla más a la mano que te podían llegar a dar desde otros niveles. Y fue cuando dejé toda mi obsesión ufológica, por decirlo así, y empecé con la búsqueda personal. Entonces, hay un proceso de 10 años que me lleva buceando en todas las escuelas esotéricas, o en unas cuantas escuelas esotéricas, en las que encuentro grandes verdades de lo que es la realidad del ser humano, pero que encuentro el problema de que todas ellas pretenden ser los poseedores de la verdad absoluta, ¿no? Y eso hay algo en mí que lo rechaza, ¿no? Cuando veo que en las escuelas esotéricas este es un problema para mí, entro un poco más en las filosofías religiosas y buceo mucho en la filosofía del Cristo, que es con el arquetipo filosófico religioso con el que yo me siento más identificado. También estoy una inmersión en el hinduismo, en la espiritualidad zen. Veo incluso también a nivel más informativo que otra cosa todo lo que es la parte de Mahoma y las tendencias árabes y musulmanas, pero lo que más me encandila de todo es mi encuentro con los lamas tibetanos. Encuentro con aquel tipo de casualidad de sota caballo rey, con la línea de lamas budistas tibetanos más pequeña de las 3 que existen, que a la vez es la más espiritual y es la que además tiene como misión la protección y la defensa de lo que serían esos mundos espirituales internos que están en el Himalaya, como el conocido con el nombre de Shambhala, o según la película Shangri-La, ¿no? Entonces, ahí encuentro un maestro tibetano, que es Shenpen Dawa Rinpoche, que es el maestro con el que yo aprendo todas las técnicas budistas, con las que tengo la suerte de ser premiado con una serie de iniciaciones, como las de Tara Verde, como las del Kala Chakra, etcétera, etcétera. Y allí es donde encuentro el concepto más claro de lo que es la realidad
auténtica del ser humano. Son los primeros que me explican muy correctamente cuál es la realidad del ser humano, que no es un solo cuerpo, sino que hay hasta 7 cuerpos de tipo energético. Me hablan de las opciones, de las capacidades que el ser humano tiene por el simple hecho de serlo a nivel astral, a nivel telepático, a nivel de técnicas de control de lo que sería el cuerpo físico. Y bueno, ahí vivo una experiencia que conservo todavía la relación, y aunque yo no llego realmente a ser budista, sí que tomé refugio como budista y siempre tengo muy buena relación y soy muy bienvenido siempre que entro en contacto con ellos, ¿no? Aunque el propio lama con el que, gran lama, porque es un rinpoché con el que yo trato, este Chögyam Dawa Rinpoché, es el que de alguna forma en muchos de los trabajos que hacíamos y en los que de alguna forma u otra la manifestación que debía yo tener era la de un santón budista o del mismo Maitreya o de Buda y tal, a mí siempre se me aparecía la figura del Cristo. Yo fui a explicárselo a este lama, le dije, oiga, yo no sirvo para esto porque me encuentro con esta situación. Y entonces él me dijo, no tienes que preocuparte porque Jesús, en este caso, Jesús el Cristo, es uno de los avatares más importantes que existen, más originales y que se constituyen tu arquetipo filosófico, porque resulta que es el que tienes tú a nivel cultural y no tienes que luchar contra esto, sino que puedes seguir con esta línea que bueno, que para ti es muy positiva, ¿no? Bueno, esto sería bastante más largo de explicar, pero el caso es que todo esto redunda en el hecho de que yo voy haciendo un proceso en el que me voy preparando, voy estudiando, voy evolucionando y finalmente decido que la vida que estoy llevando aquí con mi esposa y mis hijos no es aquella vida para la cual yo he venido aquí. Y entonces es cuando me decido y cojo a la familia entera y nos vamos a vivir al Pirineo de Lérida. Vamos a vivir al Pirineo de Lérida, allí nos situamos, al final vamos sin ningunas previsiones ideales que nos impedían irnos, que era lo que siempre nos pasaba, ¿no? Porque vamos casi sin dinero, vamos sin trabajo, vamos, en fin, sin condiciones, ¿no? Pero sabiendo de que cualquier cosa que nos propongamos se nos dará la fórmula para poder seguir adelante, ¿no? Y efectivamente esto ocurre en cuanto pisamos el Pirineo. Hay una etapa de que yo digo la etapa de los milagros, que eso es para no creérselo, porque lo que empieza a sucedernos, todo hace que se nos permita poder situarnos allí y conseguir los medios necesarios para poder subsistir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me sale trabajo en la sección territorial del medio natural, que es Icona, con la cría de urogallos, un trabajo fijo que me da un tanto al mes. Yo me monto un proceso de gestión de Land Rovers para vender rutas turísticas a los turistas, que los lleven a las montañas, a los lagos, etcétera, etcétera. Y también me dedico, fíjate bien, a la recolección de plantas medicinales, que eso es algo que yo había estado estudiando antes de irme al Pirineo,
había hecho todos los estudios de naturopatía, que una de las cosas que pensé enseguida es de que si allí hay dificultades para tener unas buenas condiciones médicas, pues tú tienes que estar preparado para suplir cualquier problema de este tipo, ¿no? Entonces me dedico a la recolección de plantas medicinales, que las recojo correctamente, las seco correctamente y las envío a colectivos de médicos naturistas en Barcelona. ¿Eh? Lo cual para mí es una satisfacción y a la vez es una forma de ingresos, ¿no? También tengo abejas y miel. Y tengo 65 colmenas, que exploto la miel de las colmenas y también, tratándola muy bien, la bajo a Barcelona, a un almacenista y a algunas tiendas que conozco. Todo esto te lo explico en el sentido de que se fueron dando las posibilidades de medios de vida, porque yo he visto subir a mucha gente y no encontrar manera de subsistir, ¿no? Otra cosa que mucha gente pasa mal cuando se va a vivir a una zona tan natural como los Pirineos es el frío, y muchas veces no superan el problema del frío, ¿no? Nosotros tuvimos un proceso bueno de adaptación y pudimos funcionar bien. Esto es muy... Qué maravilla, Jesús. La verdad es que me encanta todo lo que está hablando. Tendríamos para hacer programas, ni se imagina, ni se imagina. Y además, me gustaría, aunque lo haya interrumpido, hay una pregunta de una compañera que se llama Leia, Sí. eh, ella es un tanto especial, y me pregunta, es una pregunta también un poco directa, Jesús. Dice que ha visitado esos lugares, cómo son esos lugares, cómo se vive, cómo son estos seres y cuál es la forma de vida que tienen allí, si tenemos una oportunidad de convivir con ellos y, y qué podemos hacer para convivir en amor y demás. Bonita la pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, y además adelantada, como la de Tomás, ¿eh? Porque esto también es un poco complejo. Porque de hecho estamos hablando, fíjate bien, de trabajar con las plantas medicinales y con la miel, ¿eh? Y de pronto tenemos que hablar de si podemos o no ir a una convivencia con seres de este nivel. Mire, Jesús, ella me lo dice, me lo aclara y es precisamente en torno a lo que está hablando de toda esa gestión individual de supervivencia. Cree firmemente que allí se alimentan de una manera determinada, utilizan una serie de principios activos totalmente diferentes a los de la Tierra, sin agresiones y demás. Y por eso preguntaba si nosotros o ellos somos nosotros en el futuro o, o qué es lo que ocurre. Ese es su verdadera Bien, pregunta. mira, como dices tú, hay cosas como esta que pregunta Leia que requerirían un programa por sí solos. Por tanto, tengo que explicarlo con una cierta capacidad de resumirlo, ¿eh? El primer tema que quiero decir es de que nosotros como seres humanos difícilmente podemos llegar a situarnos en la comprensión de lo que significa un ser de quinta dimensión. Nosotros somos seres de tercera dimensión. Eso quiere decir que somos un 70% de materia densa física, carne, músculos, huesos, etcétera, 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 y tan solo un 20% de energía que nos anima, por la cual funciona nuestro corazón, funciona nuestro cerebro y todos nuestros órganos y tal. El ser de cuarta dimensión pasa ya a ser un ser absolutamente al revés. Tiene solo un 20% de materia densa, física, y tiene ya un 80% de energía. ¿Eh? Fíjate bien que es un tipo de ser absolutamente distinto. ¿Eh?
pero es que el ser de quinta dimensión es un ser en el que el soporte físico ya es absolutamente ínfimo. Estamos hablando de no llega a un 10% de nivel denso, que además, como son mucho más luz y energía que cualquier otra cosa, ellos pueden densificarse o no en función a sus necesidades. Y lo que densifican es este nivel, este 10% que todavía les queda de una materia física, ¿no? Entonces, daros cuenta de que los conceptos a los que estamos abocados cuando hablamos con un ser de quinta dimensión no tienen que ver nada con lo que es nuestra posibilidad de comprensión. Por eso se hace difícil también de explicar que no tenemos sociedades en quinta dimensión parecidas a los del ser humano. La alimentación en cuarta dimensión todavía es importante saber que es una alimentación mucho más vegetariana o casi completamente vegetariana y tiene unas connotaciones determinadas. Pero es que en quinta dimensión la alimentación ya no es una alimentación sólida. Estamos hablando de una alimentación energética, solar, que lo que alimenta es la luz que cada uno de los seres de quinta dimensión es, porque es más luz que cualquier otra cosa. Si tiene un componente físico determinado, es un componente de silicio, que es equivalente al cristal líquido, que eso es lo que hay que alimentar y se alimenta por la respiración, por la energía solar y por la vibración sonora. Yo cuando he estado en el mundo de Maya, en la zona de Maya, en el planeta de Trexis, que es el nombre que le han puesto ellos, he visto cómo construían y lo hacían simplemente con una vibración gutural de sonido, porque el verbo en estos seres no es para comunicarse, porque la comunicación es de pensamiento a pensamiento, incluso mejor dicho está esto que no telepática, y lo que es el verbo es simplemente el verbo creador. Entonces, con niveles de vibración que vi una serie de ingenieros que lo estaban haciendo, empezaban a crecer fractales de cristales que iban construyendo un edificio entero simplemente por la vibración que ellos eran capaces de emitir. Entonces, claro, imagínate cómo nos podemos situar nosotros mentalmente en los conceptos que se supone que tienen para explicar las cosas a un nivel de quinta dimensión. Pero sí te voy a dar una alegría, Leia, cuando te voy a decir de que sí es cierto que nosotros somos ellos o ellos son nosotros en niveles evolutivos distintos. Porque una chispa de la misma luz creadora que los anima a ellos nos puede animar a cada uno de nosotros. Que no todos en la Tierra tenemos esta chispa de luz interior, esta chispa divina, porque al final esta luz es un reflejo de lo que es la energía primigenia, la fuente primordial, o si quieres llamarle Dios, llámale Dios, ¿no? Pero en este sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer en nosotros que somos la misma chispa divina de la que procedemos y a la que regresamos.
Y en un camino entre medio de todo esto están los seres de quinta dimensión. Y ya me callo porque ya me estoy La verdad, Jesús, es que pasando, ¿eh? fantástico, fantástico, Jesús. Yo le estoy inmensamente agradecido porque no solamente me prometió una primicia, sino que usted es tan generoso que está dando un montón, un Te estoy montón. dando muchísimas primicias, Y muchísimas, yo, porque todo esto no lo había hablado yo nunca, porque, pues bueno, me parecía que no era necesario, que no traía, no me traía ninguna consecuencia positiva y que al contrario me podía traer más bien alguna consecuencia negativa. Pero hoy en día, como te he dicho, ya me es igual. Me he decidido a escribirlo. Esto estará en el segundo libro que aparecerá en un tiempo determinado, como muchísimas otras cosas de lo que es su estructura familiar, social, como lo que es el sistema de procreación que prácticamente ya no existe, pero que hay algo que aún queda, porque lo que están haciendo ahora todos estos seres es atraer todas estas chispas repartidas por muchos sitios para completarse ellos mismos, porque ahora han dejado retales de esta energía en muchos sitios o están todavía en algunos de nosotros, ¿eh? Y lo que están haciendo es llamándonos para que podamos volver a ellos y unificarse para acabar siendo unos seres de luz más, ¿no? Entonces todo esto se explica cómo son las naves, cómo funcionan, en fin, de todo esto tiene una amplitud grande y una complicidad, una complejidad que hay que poderla desarrollar correctamente, ¿eh? por supuesto, mire, no le vamos a poner en el compromiso, en más compromiso porque es usted demasiado generoso y no queremos abusar tampoco. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, Jesús. Estamos muy contentos. Y a mí, eh, yo me gustaría emplazarle nuevamente cuando usted así lo estime para profundizar sobre el tema que usted prefiera, porque estoy totalmente seguro de que es muy docto en muchas y muy conocedor experiencial de muchas de ellas y Yo podremos creo que nos desarrollarlo. queda un par de cosas importantes, que son las primeras experiencias de contacto que tuve en el Pirineo y este contacto del que te he hablado al principio, físico, con Sharim, que lo tuve el día 8 de diciembre del 89 en el Pirineo de Lérida, porque eso es importante. Y a partir de aquí, pues bueno, las preguntas que quiera la gente, ¿eh? Y también me gustaría tener el espacio para poder hablaros de orgonitas, que lo hemos comentado antes y que es Eso muy es muy importante importante. Sí, como una solución de protección a la situación actual que tenemos. le iba a decir que eso es de suma importancia, que en mi persona es muy importante lo de los organitas y se lo iba a preguntar Mira, ahora. una orgonita en forma de pirámide que es para las casas. Con una orgonita como esta, una casa se sanea completamente, ¿eh? Con una orgonita como colgante, como este que yo llevo al cuello, no sé si se aprecia, no sé si se aprecia mucho. Perfectamente, Jesús. Este me protege a mí integralmente de cualquier energía que me encuentre a donde yo quiera que yo vaya. Y la otra cosa fundamental es la energía de los móviles, donde está el 5G y donde tenemos muchas radiaciones que vienen aquí, que colocándoles una orgonita como esta que estoy indicándoos en el dedo, pues conseguimos estar protegidos a nivel de radiaciones, de 5G, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hay tres cosas fundamentales en orgonitas que nos ayudan mucho a estar más protegidos De y que hecho, se puede explicar un poco ampliamente. de hecho, usted creo que las fabrica de una forma muy especial y muy correctamente para que eso funcione a la perfección. Vamos a darle unos minutos más. Yo le daría todo el día, Jesús, créame. No, pero ya sé que tenemos que plegar porque tienes también una cita posterior
y hay que respetarlo eso, ¿eh? Sí, pero me gustaría antes de esto tener los minutos suficientes para que eh, usted me explique sobre los orgonites lo que usted quiera, me hable de dónde poder adquirirlos, de sus redes sociales. Me gustaría que me dijera dónde pueden encontrarlos o el contacto con este ser, lo que usted quiera, Jesús, en estos minutos y volvemos a realizar una nueva entrevista Bueno, para que mira, usted amplíe. brevemente, para ir de cara a barraca, que se dice. La cuestión de las orgonitas. Hicimos un programa magnífico con Antonio Salazar el otro día, que pronto lo tendremos en nuestras redes porque nos van a pasar la grabación y lo podremos poner. Las orgonitas, lo que estoy haciendo es para que la gente tenga acceso a estas orgonitas técnicas, no a tantas orgonitas fantasiosas que se están vendiendo por ahí, es ofrecer de que suministrárselas a las personas interesadas. Y entonces, la función, porque no tenemos todavía una web operativa para esto, pero sí que lo que hacemos es que nos escribe la gente al mail que te voy a decir ahora, que es el mail de mi nombre y apellidos, jesusjofremilá@gmail.com. jesusjofremilá@gmail.com. Y entonces el que me escribe a esa web, yo le envío el catálogo, le envío nuestras recomendaciones fundamentales e incluso pues podemos comentar cualquier cosa a nivel personal porque yo permito para este tema que la gente me llame y explicarle para el caso de una persona mía, me llama una chica de Ibiza y me envió incluso un plano de su casa para decir cómo ponía una pirámide en su casa y tal. Y bueno, hicimos para que ella pudiese estar tranquila y contenta. Este tema. Y sin detrimento de que en otra ocasión hagamos un programa en el que hablemos solamente o especialmente de todo lo que son orgonitas, que sería muy amplio. Pero con esto, cualquier persona interesada en protegerse, que esto es muy necesario ahora mismo, puede escribirme y yo le enviaré toda la información. De hecho, es así como estoy operando y como estoy funcionando. ¿Eh? Pues muy bien, Jesús. Pues así lo vamos a hacer, tal y como usted lo está indicando. Le vamos a instar nuevamente para hacer un programa muy contundente y específico. Y ya terminaría en otra ocasión de explicarnos ese contacto con ese ser, que también es tremendamente interesante, y todo aquello que usted crea conveniente que debamos saber o que la humanidad deba saber. A mí me gustaría ahora darle esos minutos para que usted diga, para finalizar, lo que quiera, para que Sí, promocione hombre, mira, lo que mientras usted quiera. podemos hacer este programa y extendernos más, la gente también tiene una opción que es la de buscar y encontrar el libro que hicimos, que esto lo puede encontrar en la web, esto sí que lo tenemos en la web, en la web que yo creo que tú me dijiste que ya pondrás los datos después y tal, pero que yo ahora mismo os digo que hay una web que son 3 Ws, Jesús-medio Jofre.gimdo con J, gimdo.com. Esta es la página. En esta página, aparte de que hay mucha información de nuestros cursos y de nuestras experiencias y vídeos grabados, etcétera, etcétera, hay una tienda en donde la gente puede adquirir el libro pues pagándolo con PayPal o con tarjeta Visa y claro, ahí hay muchas de las explicaciones de todo lo que me estaba diciendo, pues detalladas y con mucha más amplitud. ¿Eh? Y cuando tengamos la oportunidad de hacer un programa, podríamos hacer un programa dividido en dos partes. Una parte para terminar la historia que te he estado explicando
que claro, yo ahora me doy cuenta que me he extendido mucho y entonces no la hemos podido acabar. Y la otra parte para hablar de Orgonitas, si a ti te parece, no hay problema. Yo me emplazas un día y una hora y lo hacemos. ¿Eh? Pues Jesús, estoy encantado de esa proposición que usted ha hecho. Vamos a hacer ese programa porque esto no puede quedar a medias, entonces hay que terminarlo y vamos a hacer una primera parte de aproximadamente unos 45 minutos o una cosa así y el tiempo de los orgonistas que sea necesario hasta incluso llegar a un programa de 2 horas y lo fraccionamos. Por supuesto, estaré totalmente encantado. Pues Pues muy todas sus bien. redes, todo lo que yo conozco de usted, todo lo que usted me ha enviado, esas fotos, ese currículum, todo eso, va a ir en la descripción del vídeo y con todo lujo de detalle, todo lo que usted me pase a través de mail o de WhatsApp, lo pondré en la descripción del vídeo para que la gente acceda a esa página web y por supuesto, mi plataforma y Antonio Gómez Martín recomienda a todas las personas que siguen Alma con Alma y mi canal principal y todas mis redes que visiten la web de Jesús y que lo sigan, que vean lo que hace, que vean lo que dice, porque él en un principio, como habéis visto, tenía ese miedecillo a soltar alguna cosita que pudiera apuntarle con el dedo y la ha descartado radicalmente. Miradle a la cara, este señor es de una confianza para mí total y absoluta. Entonces merece la pena seguir todo eso que está diciendo y echarle un vistazo. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias sobre todo a ti por esa oportunidad de explicar las cosas y después a toda la gente que han estado escuchando y a estos amigos tuyos que me han hecho estas preguntas bueno, que yo puedo contestar y estoy dispuesto a contestar las que hagan siempre que quieran. Estos amigos tuyos, si alguno de ellos quiere escribirme y preguntarme cualquier cosa, yo estoy abierto y contestaré sin ninguna duda. Y nos emplazamos, como hemos dicho, Antonio, a una próxima vez, ¿vale? Claro que sí, y yo le voy a hacer, no una pregunta, no le he querido hacer más porque me estaban bombardeando con preguntas, lo que voy a hacer es que las voy a escribir, se las voy a pasar yo directamente a su correo electrónico y si a usted le parece bien, en ese programa que vamos a hacer, pues las contesta directamente y ya está. Vale, perfecto, perfecto, muy bien. Jesús, Muchas gracias. un verdadero placer, créame que un verdadero honor, un encuentro entre tú y yo, como yo llamo este programa, sin formato, fantástico, maravilloso y mi enhorabuena por lanzarse a este mundo a explicar que los militares saben muchas cosas, que existe un mundo diferente y todo lo que ha explicado que es verdaderamente Este es maravilloso. otro tema que no hemos explicado que resulta también bastante interesante. Bueno, sea como sea, muchas gracias a todos y nos vemos, ¿vale? Lo trataremos todo en profundidad siempre que usted así lo desee y lo estime, Jesús. Pues un abrazo, cuídese mucho, Gracias. mucha salud, larga vida y que esas experiencias sigan adelante. Gracias, Jesús. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.